Los Borgia, la familia que escandalizó al Vaticano. La familia Borgia es probablemente la más malentendida de la historia papal. Durante siglos, sus enemigos políticos construyeron una leyenda negra tan poderosa que separar los hechos de la ficción se ha vuelto casi imposible. Pero lo que sí sabemos con certeza es fascinante. Estamos ante una familia que cambió para siempre la concepción del papado, que navegó las aguas más turbulentas de la política renacentista, y que detrás de los mitos esconde historias humanas extraordinarias. Hoy vamos a explorar a los Borgia reales, ni santos ni demonios, sino seres humanos complejos en una época compleja. El ascenso de los Borgia comenzó con el tío Alfonso Borgia, quien se convirtió en el Papa Calixto III en 1455. Este anciano austero de 77 años tenía una obsesión: la cruzada contra los turcos que acababan de conquistar Constantinopla. Para financiarla necesitaba personas de confianza. Así que llamó a su sobrino, Rodrigo Borgia, y lo nombró cardenal a los 25 años. El nepotismo Borgia había comenzado. Rodrigo Borgia era un hombre extraordinario. Abogado brillante, administrador excepcional y político astuto. Durante 35 años fue el segundo hombre más poderoso del Vaticano como vicecanciller. Nacido en una España donde la línea entre lo secular y lo religioso era muy diferente a la actual. Los documentos históricos nos muestran a alguien profundamente contradictorio. Un administrador eficiente que modernizó las finanzas papales, pero también alguien que nunca ocultó su paternidad. Lo que resulta fascinante es su transparencia. Mientras otros prelados de la época mantenían relaciones secretas, Rodrigo reconocía abiertamente a sus hijos y los incluía en la vida pública. Para los estándares morales actuales es chocante, pero para un noble renacentista era casi normal. Sus contemporáneos lo describían como carismático y culto, fluido en varios idiomas, con una memoria prodigiosa para nombres y rostros, cualidades que lo convirtieron en un diplomático excepcional mucho antes de ser papa. El escándalo del cónclave de 1492 sigue resonando. Los testimonios históricos hablan de sobornos masivos. Un cardenal recibió 4 mulas cargadas de plata, otro obtuvo el Palacio Borgia. Las mejores abadías y obispados fueron prometidos a los electores. Un contemporáneo escribió: Roma está en venta y pronto se venderá por completo. Al final, Rodrigo emergió como Alejandro VI. El primer acto del nuevo papa fue nombrar a su hijo César, de apenas 18 años, como arzobispo de Valencia y poco después cardenal. Su hijo Juan fue hecho duque de Gandía y capitán general de los ejércitos papales. Su hija Lucrecia, de solo 13 años, fue utilizada como peón en alianzas matrimoniales. El plan dinástico era evidente. Los Borgia se estaban estableciendo como la nueva familia real dentro de la Iglesia. La Roma de los Borgia se convirtió en epicentro de esplendor y escándalo. El Vaticano resplandecía con fiestas suntuosas, corridas de toros al estilo español y carnavales extravagantes. Las crónicas mencionan la famosa fiesta de las castañas, supuestamente una orgía en los apartamentos papales donde cortesanas desnudas recogían castañas esparcidas en el suelo del Palacio Apostólico, mientras los asistentes competían por favores sexuales. Literalmente, de la bendición papal a la orgía en el mismo edificio. Aunque los historiadores modernos cuestionan la veracidad de estos relatos, atribuyéndolos a propaganda anti-española. El punto de inflexión llegó en 1497, cuando Juan Borgia, el hijo favorito del Papa, fue encontrado flotando en el Tíber con 9 puñaladas. Su dinero y joyas permanecían intactas. No era un robo, sino un asesinato calculado. El Papa, devastado, se encerró días enteros sin comer. Prometió reformar la Iglesia y su vida. Pero esta resolución duró poco. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre César Borgia, quien supuestamente envidiaba el favor paterno y los títulos militares de su hermano. Aunque nunca se probó su culpabilidad, este evento marcó su transformación. César abandonó el cardenalato para convertirse en condottiero, un señor de la guerra. Con apoyo francés, conquistó la Romaña, creando un estado personal en el corazón de Italia. César Borgia ha pasado a la historia como el arquetipo del príncipe maquiavélico, literalmente porque Maquiavelo escribió sobre él. Pero los documentos nos revelan una figura más compleja. Era indudablemente ambicioso y sí,
despiadado con sus enemigos, pero también fue un administrador innovador en los territorios que gobernó. Introdujo reformas legales, promovió el comercio e incluso estableció uno de los primeros sistemas de correos eficientes de Italia. Lo curioso es que muchas de las historias más extremas sobre su crueldad provienen de cronistas que escribían para sus enemigos políticos. Los documentos notariales y administrativos de sus territorios pintan un retrato diferente, el de un gobernante pragmático de su época. Lucrecia Borgia es quizás la más injustamente tratada por la historia. La imagen de la envenenadora seductora viene casi exclusivamente de panfletos políticos y obras teatrales posteriores. Los documentos reales nos muestran algo muy diferente. Una mujer educada que hablaba latín, griego y varios idiomas modernos. Cuando finalmente pudo establecerse en Ferrara, tras su último matrimonio, se convirtió en una mecenas respetada de las artes y las letras. Los registros de Ferrara la describen como una administradora competente, madre devota y patrona de artistas. El famoso veneno Borgia, Cantarella, supuestamente una mezcla de arsénico indetectable, ha sido objeto de especulación durante siglos. Se les atribuyen numerosos envenenamientos, pero las pruebas históricas son escasas. La muerte más sospechosa fue la del cardenal Adriano Castellesi, quien enfermó junto con Alejandro VI y César tras una cena. El Papa murió, César sobrevivió gravemente enfermo, y surgen preguntas sobre quién era realmente el objetivo. La influencia cultural de los Borgia es innegable. Nicolás Maquiavelo basó parcialmente El Príncipe en César Borgia, a quien admiraba como modelo de gobernante implacable. Escribió: César Borgia era considerado cruel, pero esta crueldad restauró orden en la Romaña, la unificó y la devolvió a la paz y lealtad. La frase "el fin justifica los medios", popularmente asociada a los Borgia, resume su filosofía política. Alejandro VI, a pesar de su reputación moral cuestionable, fue un administrador capaz. Reformó las finanzas vaticanas, estableció una administración eficiente y supervisó una expansión artística significativa. La Roma moderna debe mucho a sus proyectos urbanísticos. El historiador Michael Mallet escribió: Alejandro debe ser juzgado no solo como líder moral, sino como gobernante temporal en una época donde la Iglesia era primordialmente un Estado italiano. Para entender a los Borgia, debemos entender que el papado renacentista era fundamentalmente diferente al actual. Los papas eran a la vez líderes espirituales y monarcas temporales, obligados a navegar alianzas políticas, guerras y diplomacia internacional. En este contexto, tener familia era común entre el alto clero. De hecho, muchos cardenales de la época tenían hijos. Lo excepcional de los Borgia no era esto, sino su origen español en una Roma dominada por familias italianas, lo que los convirtió en blanco fácil para la propaganda política. Sus reformas administrativas, su mecenazgo artístico y su papel en la exploración del Nuevo Mundo son aspectos menos conocidos pero igualmente importantes de su legado. La caída de los Borgia fue tan dramática como su ascenso. En agosto de 1503, Alejandro VI murió tras una fiebre, posiblemente malaria. César también enfermó y no pudo controlar la elección del siguiente papa. Sus enemigos se unieron, los territorios conquistados se rebelaron. Terminó prisionero en España, escapando eventualmente para morir en batalla a los 31 años. El sueño de una dinastía Borgia se desvanecía. Lucrecia sobrevivió como la última Borgia prominente, viviendo hasta 1519 como respetada duquesa de Ferrara. Su corte se convirtió en centro cultural donde florecieron artistas como Ariosto, quien la describió como tan bella de rostro como casta de alma, contradiciendo siglos de calumnias. El legado artístico Borgia es impresionante. Los apartamentos Borgia en el Vaticano, decorados por Pinturicchio, muestran escenas bíblicas donde los santos tienen rostros de la familia. La obsesión de Alejandro VI con la iconografía del toro, símbolo heráldico de los Borgia, se ve por toda Roma. Incluso el mapa que dividió el Nuevo Mundo entre España y Portugal fue obra suya, mediante la bula Intercaetera. Los historiadores modernos han reconsiderado la leyenda negra. Johann Burchard, maestro de ceremonias papal y principal fuente de escándalos, tenía razones personales para desprestigiarlos. Familias italianas rivales como los Sforza y Orsini financiaron campañas propagandísticas. El nacionalismo italiano rechazaba a estos extranjeros españoles, como escribió el historiador G. J. Meyer.
Los Borgia no eran santos, pero tampoco demonios. Eran productos de su tiempo que jugaron el juego del poder como todos los demás, solo que mejor. El caso de los Borgia ilustra perfectamente la paradoja renacentista. Mecenas culturales refinados capaces de violencia extrema, defensores apasionados de la familia, leales hasta la muerte entre ellos, despiadados con enemigos. Su lema familiar era o César o nada, reflejando su ambición ilimitada. Los Borgia nos enseñan algo fundamental sobre la historia, que la verdad suele estar en algún punto entre la geografía y la demonización. Fueron una familia poderosa que cometió excesos propios de su época, pero también contribuyeron significativamente al arte, la administración y la diplomacia renacentista. Su verdadero legado no son las leyendas de venenos y escándalos, sino su papel en la transición del papado medieval al moderno. Al final, estudiar a los Borgia nos recuerda que la historia real es más compleja y más interesante que cualquier leyenda, y que incluso las figuras más controvertidas de la historia fueron ante todo seres humanos navegando las circunstancias extraordinarias de su tiempo. Su huella en la cultura popular es inmensa. Novelas, series, películas, videojuegos. Los Borgia representan el villano perfecto, la fascinación por el poder corrupto. Desde la familia Borgia de Mario Puzo hasta la serie de Showtime, nuestra imaginación sigue cautivada por esta familia que durante 11 años convirtió el Vaticano en escenario de una saga digna de Juego de Tronos. En nuestro próximo episodio exploraremos otra dinastía que transformó el Vaticano: los Medici. De banqueros florentinos a príncipes de la Iglesia, descubriremos cómo esta familia de financieros transformó el arte, la política y la religión del Renacimiento. Suscríbete ahora para continuar descubriendo los secretos del Vaticano. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. Hasta entonces, que el misterio los acompañe y la historia los ilumine.